Una niña humilde solo quería ver su saldo. El millonario se burló en su cara, pero cuando la verdad apareciera en la pantalla, las risas se congelarían y el silencio revelaría un secreto que nadie esperaba. Queridos amigos, este vídeo lleva mucho esfuerzo y cariño. Apóyenos suscribiéndose al canal. Gracias de corazón. El Banco Central Metropolitano respiraba lujo. Mármol pulido, columnas que parecían tocar el cielo, luces LED que brillaban como estrellas artificiales. Cada rincón olía a dinero fresco, a contratos firmados con manos enguantadas, a ambición disfrazada de cortesía. Isabella Torres empujó la puerta de cristal con ambas manos. Su mochila remendada colgaba de un hombro, y sus zapatos gastados chirriaban contra el piso brillante. Tenía 15 años, pero sus ojos oscuros cargaban décadas de cansancio. En su bolsillo llevaba lo único que su madre le había dejado antes de morir, una tarjeta bancaria blanca, vieja, con los números casi borrados por el tiempo. Los clientes la miraron como si un fantasma hubiera entrado. Ejecutivos con trajes impecables fruncieron el ceño. Una señora con bolso de marca la observó con desdén, como si la presencia de Isabella contaminara el aire. Pero la niña siguió caminando, apretando la tarjeta en su mano como quien sostiene la última esperanza. Se acercó al mostrador. Clara Rivas, la empleada de turno, levantó la vista. Sus ojos se suavizaron un instante al ver el rostro cansado de la niña, pero la rutina profesional volvió enseguida. ¿Sí? Preguntó con voz neutra. Isabella tragó saliva. Quiero ver mi saldo. Clara arqueó una ceja. Tomó la tarjeta con cuidado. La deslizó por el lector, pero la pantalla mostró un mensaje: acceso restringido. Cuenta de inversión a largo plazo. Clara suspiró. Lo siento, pequeña. Este tipo de cuentas no se puede consultar aquí. Necesitas autorización especial. Isabella frunció el ceño. Pero, es la tarjeta que mi mamá me dio. Quiero saber si hay algo. Clara dudó. Miró alrededor. En el centro del salón, sentado como un rey en su trono, estaba don Esteban Salcedo, uno de los inversionistas más poderosos de la ciudad. Rodeado de asistentes, su risa llenaba el aire como un trueno arrogante. Clara bajó la voz. Ese hombre, él tiene acceso a los archivos antiguos. Si quieres, puedo llevarte con él. Isabella asintió, aunque un escalofrío recorrió su espalda. Caminaron juntas hacia el sector exclusivo. Don Esteban levantó la vista cuando vio a la niña. Sus ojos se estrecharon al reconocer la tarjeta en las manos de Clara. La tomó con 2 dedos, como si fuera basura. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con voz grave. Era de mi abuelo, murmuró Isabella. El rostro de Esteban se tensó. Una sombra de furia cruzó sus facciones. Tu abuelo, repitió, casi escupiendo las palabras. Ese hombre siempre creyó que podía competir conmigo. Y ahora su nieta viene aquí, con una tarjeta vieja, creyendo que tiene derecho a algo. Queridos amigos, este vídeo lleva mucho esfuerzo y cariño. Apóyenos suscribiéndose al canal. Gracias de corazón. Los asistentes rieron nerviosamente. Isabella apretó los puños. Solo quiero ver mi saldo, dijo con voz firme. Esteban soltó una carcajada seca. ¿Saldo? Niña, aquí no hablamos de centavos. Aquí se mueven millones. ¿Qué crees que encontrarás? ¿Un tesoro escondido? Las palabras cayeron como cuchillos. Isabella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero antes de que pudiera responder, una voz distinta interrumpió. Señor Alejandro Medina, el director de la sucursal, había observado todo desde su oficina de vidrio. Caminó hacia ellos con pasos medidos. Su mirada se posó en Esteban, luego en la niña. Don Esteban, basta, dijo con calma, pero con autoridad. El millonario frunció el ceño. ¿Basta? Esta niña está perdiendo el tiempo de todos. Alejandro se inclinó hacia Isabella. Tranquila. Haz una cosa,
trae tus documentos. Acta de nacimiento, papeles de tu familia. Con eso yo mismo revisaré la cuenta. Isabella lo miró con ojos húmedos. Por primera vez desde que entró al banco, alguien le hablaba con respeto. ¿De verdad? Susurró. Alejandro asintió. De verdad. Esteban bufó, pero no dijo nada más. La niña recogió su tarjeta, la guardó en el bolsillo y salió del banco. Afuera, el aire frío la golpeó como una bofetada. El camino hacia su casa era largo, demasiado largo, y tendría que hacerlo a pie. Mientras avanzaba, las lágrimas comenzaron a rodar. Pensó en su madre, en su padre, en su abuelo. Todos muertos en aquel accidente que nunca entendió. Si ellos estuvieran vivos, podrían ayudarla. Podrían caminar a su lado, sostenerla, decirle que todo estaría bien. Pero estaba sola. Solo con doña Rosa, su abuela, que la esperaba en casa con manos temblorosas y ojos cansados. Isabella apretó la tarjeta contra su pecho. Voy a traer los documentos, susurró para sí misma. Voy a demostrar que no estoy sola. Y siguió caminando, paso tras paso, hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. El aire frío de la ciudad golpeaba el rostro de Isabella Torres cuando salió del banco. La tarjeta vieja descansaba en su bolsillo, pero el peso que sentía en el pecho era mucho más grande que cualquier objeto. El director le había dicho que trajera documentos, y ella sabía que en casa, entre cajones polvorientos y sobresolvidados, había papeles que su abuela guardaba con celo. El problema era la distancia. El Banco Central Metropolitano quedaba en el corazón del distrito financiero, rodeado de torres de cristal y avenidas interminables. Su casa estaba en las afueras, en un barrio humilde donde las calles eran estrechas y los techos de lámina se oxidaban bajo el sol. No tenía dinero para el autobús. Así que debía caminar. Cada paso resonaba en el pavimento como un recordatorio de su soledad. La gente pasaba a su lado sin mirarla, hombres con trajes caros hablando por teléfonos brillantes, mujeres con tacones que repiqueteaban como relojes apresurados. Isabella avanzaba despacio, con la mochila colgando y los pensamientos ardiendo. Si mamá estuviera viva, pensó. La imagen de su madre apareció en su mente, cabello oscuro recogido en un moño sencillo, sonrisa cansada pero cálida. Recordó como le decía siempre, cuida esta tarjeta, Isa. Algún día podría salvarte. Las lágrimas amenazaron con salir, pero Isabella apretó los labios. No podía llorar en medio de la avenida. El ruido de los autos la envolvía. Cada bocina, cada motor rugiendo, le recordaba el accidente. El día en que perdió a todos, madre, padre y abuelo. Un choque brutal en la carretera, un fuego que iluminó la noche, un silencio que nunca se borró. Si papá hubiera sobrevivido, pensó. Él habría sabido qué hacer. Siempre tenía respuestas, siempre encontraba soluciones. Podría haber ido al banco con ella, habría enfrentado al hombre arrogante que la humilló. Si el abuelo estuviera aquí. El abuelo Gabriel, el hombre silencioso que trabajaba con sus manos y que, según decían, nunca presumía de nada. Ella apenas lo recordaba, pero sabía que había algo especial en él. Algo que ahora estaba escondido en esa tarjeta y en esos documentos. El camino se hacía interminable. Isabella cruzó un puente peatonal. Desde arriba, la ciudad parecía un monstruo de acero y humo. Miró hacia abajo y vio los autos pasar como flechas. Cerró los ojos un instante y el recuerdo del accidente volvió con fuerza, el sonido metálico, el grito de su madre, el fuego. Se detuvo. El corazón le latía tan rápido que pensó que se desmayaría. No, no puedo rendirme, susurró. Continuó caminando. Sus pies dolían, pero cada paso era un acto de resistencia. Pasó frente a un parque pequeño. Allí había jugado alguna vez con su padre. Recordó cómo él la levantaba en brazos y la hacía girar hasta que ambos caían al césped riendo. Ahora el parque estaba vacío, los columpios oxidados se movían apenas con el viento. Isabella se detuvo un instante,
tocó la cadena fría de un columpio y cerró los ojos. Si ellos estuvieran vivos, no estaría sola. Pero estaba sola. Solo con su abuela Rosa, que la esperaba en casa. El sol comenzaba a bajar. La caminata se volvía más dura. El barrio rico quedó atrás y las calles empezaron a cambiar, edificios menos altos, paredes descascaradas, tiendas pequeñas con letreros apagados. Isabella respiró hondo. Estaba más cerca de su mundo. Un grupo de niños jugaba fútbol en la calle. La pelota rodó hasta sus pies. Isabella la devolvió con un toque suave. Los niños la miraron y sonrieron, pero ella siguió caminando. No tenía fuerzas para detenerse. Finalmente, después de horas, llegó a su barrio. Las casas eran bajas, los techos de lámina reflejaban la luz del atardecer. El olor a pan barato y café aguado flotaba en el aire. Isabella dobló la esquina y vio la puerta de madera vieja de su casa. Doña Rosa estaba sentada afuera, en una silla de plástico, con un chal sobre los hombros. Sus ojos cansados se iluminaron al ver a su nieta. «Isa, ¿qué pasó?», preguntó con voz temblorosa. Isabella se acercó, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos arrugadas. «Necesito los documentos, abuela». El director del banco dijo que con ellos puede revisar la cuenta. Doña Rosa la miró en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tu abuelo siempre dijo que algún día esto pasaría. Ven, hija». Entraron juntas a la casa. El interior era humilde, paredes descascaradas, muebles viejos, una mesa pequeña con mantel descolorido. Doña Rosa caminó lentamente hacia un cajón escondido bajo la cama. Sacó un sobre amarillento, lleno de papeles. «Aquí está todo», dijo con voz baja. «El acta de nacimiento, los papeles de tu padre, de tu madre, y los documentos de tu abuelo». Isabella tomó el sobre con manos temblorosas. Sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «Gracias, abuela». Doña Rosa acarició su rostro. «Sé fuerte, Isa. Ese hombre, Esteban, nunca aceptó que tu abuelo fuera mejor que él. Ten cuidado». Isabella asintió. Sabía que el camino apenas comenzaba. El amanecer siguiente encontró a Isabella Torres con los ojos hinchados por la falta de sueño. El sobre amarillento descansaba sobre la mesa de la cocina, lleno de documentos que olían a pasado, actas de nacimiento, certificados de defunción, papeles de sucesión. Doña Rosa la observaba en silencio, con las manos temblorosas sobre el regazo. «¿Estás lista, Isa?», preguntó con voz baja. Isabella asintió. «Tengo que hacerlo». Guardó el sobre en su mochila y salió de la casa. El camino hacia el banco parecía aún más largo que el día anterior, pero esta vez sus pasos estaban cargados de determinación. Cada esquina, cada calle, era un recordatorio de lo que estaba en juego, no solo dinero, sino la verdad sobre su abuelo y el legado que alguien había intentado borrar. Cuando llegó al distrito financiero, el contraste fue brutal. Los edificios de cristal reflejaban el sol como espejos gigantes, y la multitud vestida de lujo se movía con prisa. Isabella apretó la mochila contra su pecho y entró al banco. El silencio caro del lugar la envolvió de nuevo. Los clientes la miraron con la misma mezcla de curiosidad y desdén. Algunos murmuraron entre ellos, otros simplemente apartaron la vista. Isabella caminó hacia el mostrador principal. Clara Rivas, la empleada, la reconoció al instante. «¿Volviste?», dijo con sorpresa. Isabella asintió y sacó el sobre. «Traje los documentos». El director dijo que con ellos podía revisar la cuenta. Clara dudó un momento, luego la guió hacia la oficina de señor Alejandro Medina. El director estaba revisando papeles cuando levantó la vista y vio a la niña. Su expresión se suavizó. «Bien, Isabella. Veamos qué tienes». Ella colocó el sobre el escritorio. Alejandro lo abrió con cuidado. Revisó cada documento, el acta de nacimiento de Isabella, los certificados de sus padres, el de su abuelo Gabriel.
Sus cejas se fruncieron a medida que avanzaba. Estos papeles, son legítimos, murmuró. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Don Esteban Salcedo entró con paso firme, acompañado de 2 asistentes. Su mirada se clavó en Isabella como un cuchillo. ¿Otra vez tú?, dijo con voz cargada de desprecio. ¿No te bastó con hacer el ridículo ayer? Isabella apretó los labios, pero no respondió. Alejandro levantó una mano. Don Esteban, estoy revisando documentos oficiales. La niña tiene derecho a saber qué hay en esta cuenta. Esteban soltó una carcajada amarga. ¿Derecho? ¿Una huérfana con zapatos rotos tiene derecho a revisar cuentas de inversión? No me hagas reír, Alejandro. El silencio en la oficina se volvió espeso. Isabella sintió que el corazón le golpeaba el pecho, pero se obligó a hablar. No estoy sola. Mi abuelo, él dejó esto para mí. Esteban se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con furia contenida. Tu abuelo era un hombre testarudo. Creía que podía desafiarme. Y mira cómo terminó, muerto en un accidente. Las palabras cayeron como piedras. Isabella retrocedió un paso, pero Alejandro intervino con firmeza. Basta, Esteban. No toleraré más insultos. El director encendió su computadora y comenzó a teclear. Introdujo los números de la cuenta que aparecían en los documentos. La pantalla mostró un mensaje, verificación de nivel 4 requerida. Alejandro frunció el ceño. Necesito autorización adicional. Esteban sonrió con malicia. ¿Lo ves? Ni siquiera existe. Es un fantasma. Pero Alejandro no se detuvo. Hizo una llamada rápida, habló en voz baja, asintió varias veces y colgó. La autorización llegará en unos minutos, informó. Isabella apretó las manos. El tiempo se estiraba como goma vieja. Cada segundo era una eternidad. Esteban tamborileaba los dedos sobre el escritorio, seguro de que la pantalla mostraría ceros. Finalmente, un sonido en la computadora anunció la llegada de la autorización. Alejandro miró la pantalla. Sus ojos se abrieron un instante, luego se volvieron serios. La cuenta existe, dijo con voz firme. El rostro de Esteban se tensó. ¿Y qué tiene? ¿3 monedas oxidadas? Alejandro giró la pantalla hacia Isabella. Los números brillaban como estrellas imposibles, cifras largas, interminables, que desafiaban toda lógica. Isabella sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Eso es mi saldo, susurró. Alejandro asintió lentamente. Sí, Isabella. Y hay más. Mucho más. El silencio en la oficina era absoluto. Los asistentes de Esteban se miraban entre sí, pálidos. Esteban, por primera vez, no tenía palabras. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Isabella, con lágrimas en los ojos, comprendió que su abuelo no había sido solo un trabajador humilde. Había sido un hombre sabio, un inversionista silencioso que había guardado todo para ella. Pero también comprendió algo más, Esteban lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Y su furia no era solo por la humillación, sino porque ahora la niña que había despreciado era dueña de algo que él había codiciado toda su vida. El silencio en la oficina era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los números seguían brillando en la pantalla, indiferentes al caos emocional que habían desatado. Isabella Torres no podía apartar la vista, 8 dígitos, una cifra que superaba cualquier sueño, cualquier esperanza. Alejandro Medina cerró lentamente la carpeta de documentos. Tu abuelo, Gabriel Torres, dijo con voz grave, no era un hombre común. Isabella levantó la mirada, confundida. ¿Qué quiere decir? Alejandro respiró hondo. Durante décadas, tu abuelo fue un inversionista silencioso. Nunca presumió, nunca habló de su riqueza. Pero invirtió con sabiduría, con paciencia. Y lo más sorprendente,
miró a Esteban, es que fue socio fundador en varias empresas importantes. El rostro de don Esteban Salcedo se tornó pálido. ¿Mentiras? Rugió, golpeando la mesa con el puño. Ese hombre era un obrero, un don nadie. Alejandro negó con la cabeza. No, Esteban. Los registros son claros. Gabriel Torres fue tu socio en más de un proyecto. Y cuando murió, sus acciones pasaron a un fideicomiso destinado a su nieta. Isabella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Mi abuelo era socio de usted?, preguntó con voz temblorosa. Esteban la miró con odio. Tu abuelo me traicionó. Siempre quiso demostrar que podía igualarme. Y ahora tú vienes aquí, con tus papeles, creyendo que puedes arrebatarme lo que construí. Alejandro lo interrumpió con firmeza. No es arrebatar, Esteban. Es herencia legítima. Isabella es la beneficiaria legal. El millonario se inclinó hacia la niña, sus ojos ardiendo de furia. ¿Sabes cómo murió tu abuelo?, preguntó con voz venenosa. Isabella retrocedió un paso. En un accidente, murmuró. Esteban sonrió con malicia. Un accidente que no fue casualidad. Las palabras cayeron como plomo. Isabella sintió que el aire se congelaba. ¿Qué quiere decir?, balbuceó. Alejandro lo miró con incredulidad. Esteban, cuidado con lo que dices. Pero el hombre continuó, disfrutando del impacto. Tu abuelo y tus padres murieron juntos porque él se negó a venderme sus acciones. Se negó a ceder. Y yo no acepto derrotas. Isabella sintió que las piernas le fallaban. El recuerdo del accidente, las llamas, los gritos, todo volvió con fuerza. Usted provocó. No pudo terminar la frase. Alejandro se levantó de golpe. ¿Basta? Esto es inadmisible. Esteban se encogió de hombros, fingiendo inocencia. No he confesado nada. Solo digo que tu abuelo jugó con fuego. Y el fuego lo consumió. Isabella apretó los puños. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz salió clara. Mi abuelo era mejor que usted. Y ahora yo soy su heredera. El silencio volvió a llenar la sala. Esteban la miró con un odio tan intenso que parecía quemar. Esto no termina aquí, dijo en voz baja, cada palabra goteando amenaza. Alejandro se colocó frente a Isabella, como un escudo. Mientras esté bajo este techo, está protegida. Esteban retrocedió lentamente. Sus asistentes lo siguieron, nerviosos. Antes de salir, se giró una vez más hacia la niña. Disfruta tu victoria, pequeña. Porque pronto descubrirás que el dinero no solo abre puertas, también pinta blancos en la espalda. La puerta se cerró con un golpe seco. Isabella se dejó caer en una silla. Sus manos temblaban, su corazón latía desbocado. Alejandro se inclinó hacia ella. Sé que es mucho para asimilar. Pero escucha, tu abuelo confió en ti. Guardó todo esto para que algún día tuvieras un futuro diferente. Isabella lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Y ahora qué?, preguntó. Alejandro suspiró. Ahora debemos protegerte. Esteban es poderoso y no olvidará esta humillación. Pero no estás sola. Isabella apretó la tarjeta contra su pecho. Por primera vez, comprendió que no era solo un pedazo de plástico. Era el símbolo de un legado, de una lucha, de un amor que había sobrevivido incluso a la muerte. El camino de regreso a casa fue distinto. Isabella Torres no caminaba con la misma incertidumbre que antes. Ahora llevaba en su mochila un sobre que pesaba más que el mundo entero, documentos que confirmaban que su abuelo había sido un hombre extraordinario, y que ella era la heredera de un legado inmenso. Pero también llevaba en el corazón un miedo nuevo. Las palabras de don Esteban Salcedo resonaban como ecos venenosos: tu abuelo murió porque se negó a cederme sus acciones.
Esa confesión disfrazada la perseguía. ¿Había sido realmente un accidente? ¿Había perdido a su madre y a su padre por la ambición de ese hombre? Cuando dobló la esquina de su barrio, el sol ya caía. Las casas humildes reflejaban la luz naranja del atardecer. Isabella abrió la puerta de madera vieja y encontró a doña Rosa sentada en la cocina, con un rosario entre las manos. «Isa», dijo la anciana al verla entrar. «¿Qué supiste?» Isabella dejó la mochila sobre la mesa y se desplomó en una silla. «Abuela, el abuelo no era solo un obrero. Era socio fundador de empresas grandes. Tenía acciones, inversiones, y todo es mío ahora». Doña Rosa la miró con ojos nublados por las lágrimas. Gabriel siempre fue un hombre silencioso. Nunca quiso presumir. Yo no sabía la magnitud de lo que hacía. Isabella tomó las manos de su abuela. Pero hay algo más. Esteban dijo que el accidente no fue casualidad. El rosario cayó de las manos de Rosa. ¿Qué? Insinuó que el abuelo murió porque se negó a venderle sus acciones. Y mamá y papá estaban con él. La voz de Isabella se quebró. Abuela, ¿y si todo fue provocado? Doña Rosa cerró los ojos, un sollozo escapó de su garganta. Siempre sospeché, murmuró. Esa noche, Gabriel salió preocupado. Dijo que Esteban lo presionaba. Nunca volvió. El silencio llenó la cocina. Isabella sintió que el aire se volvía pesado. Entonces, él los mató. Rosa la miró con tristeza infinita. No lo sabemos con certeza, hija. Pero sí sabemos que Esteban es un hombre peligroso. Y ahora tú eres la heredera. Isabella apretó los puños. No voy a dejar que me arrebate lo que el abuelo construyó. La anciana acarició su rostro. Tienes que ser fuerte. El dinero no solo trae seguridad, también atrae enemigos. Isabella asintió. Se levantó y abrió la mochila. Sacó los documentos y los extendió sobre la mesa. Mira, abuela. Aquí está todo. El acta de nacimiento, los papeles de sucesión, las acciones. Doña Rosa los tocó con manos temblorosas. Tu abuelo planeó esto. Quería que algún día supieras la verdad. Isabella miró los papeles. Cada hoja era un pedazo de historia, un testimonio de la vida de Gabriel Torres. Sintió que, de alguna manera, él estaba allí, guiándola. Voy a proteger esto, dijo con voz firme. Por ti, por mamá, por papá, y por él. Doña Rosa sonrió débilmente. Eres su nieta. Tienes su fuerza. La noche cayó sobre el barrio. Isabella se acostó, pero el sueño no llegó. Cerró los ojos y vio el rostro de Esteban, su sonrisa fría, sus amenazas veladas. Sabía que el hombre no se detendría. Sabía que la batalla apenas comenzaba. La noche había caído sobre la ciudad, pero en la casa humilde de Isabella Torres el silencio era más pesado que la oscuridad. Doña Rosa dormía en su habitación, agotada por las emociones del día, mientras Isabella permanecía despierta, sentada frente a la mesa con los documentos extendidos. Las cifras, los nombres, las firmas parecían brillar bajo la luz tenue de la lámpara. Cada hoja era un recordatorio de lo que había perdido, un abuelo que había luchado en silencio, unos padres que habían muerto demasiado pronto. Y cada hoja era también un recordatorio de lo que había ganado, un legado que ahora la convertía en heredera de empresas y propiedades que nunca imaginó. Pero en su mente resonaban las palabras de don Esteban Salcedo: tu abuelo murió porque se negó a cederme sus acciones. Esa amenaza velada la mantenía en vilo. Sabía que el hombre no se detendría. En algún lugar de la ciudad, Esteban también estaba despierto. En su oficina privada, rodeado de cuadros caros y muebles de caoba, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Sus asistentes lo observaban con miedo. Ese banco, ese director, murmuraba con rabia. Han humillado mi nombre. Y todo por una niña. Golpeó la mesa con el puño.
No permitiré que me arrebaten lo que me pertenece. Gabriel me traicionó, y ahora su nieta pretende ser mi dueña. Uno de los asistentes se atrevió a hablar. Señor, ¿qué piensa hacer? Esteban lo miró con ojos fríos. Lo que siempre hago, ganar. Mientras tanto, Isabella salió al patio trasero de su casa. El cielo estaba lleno de estrellas, pero ella apenas las veía. Pensaba en sus padres, en cómo habrían reaccionado si estuvieran vivos. Su madre habría llorado de alegría al saber que su hija tenía un futuro seguro. Su padre habría sonreído con orgullo. Pero ambos habían muerto en el mismo accidente que se llevó al abuelo. Isabella cerró los ojos. No voy a rendirme, susurró. No voy a dejar que Esteban destruya lo que ellos me dejaron. Al día siguiente, volvió al banco. Alejandro Medina la recibió en su oficina. Isabella, he revisado los documentos con más detalle. Tu abuelo no solo tenía acciones. También dejó propiedades y cuentas adicionales. Todo está bajo tu nombre en el fideicomiso. Isabella lo escuchaba con asombro. ¿Todo es mío? Alejandro asintió. Sí. Pero recuerda, eres menor de edad. Legalmente, necesitarás un tutor para manejar estos bienes. La niña bajó la mirada. Mi abuela. Exacto, dijo Alejandro. Ella puede ser tu representante. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Esteban entró, con el rostro endurecido. ¿Otra vez esta farsa? Rugió. Alejandro, ¿de verdad piensas entregar millones a una niña? Alejandro se levantó con calma. No es una farsa, Esteban. Es la verdad. Los documentos son legítimos. La cuenta está verificada. Isabella es la heredera. Esteban se acercó a la niña, inclinándose sobre ella. ¿Sabes lo que significa esto? Significa que ahora eres mi enemiga. Isabella lo miró con valentía, aunque sus manos temblaban. No soy tu enemiga. Solo quiero lo que mi abuelo me dejó. Esteban sonrió con frialdad. Y eso es precisamente lo que te convierte en mi enemiga. Alejandro intervino. Esteban, te advierto que cualquier intento de intimidación será reportado. El millonario se giró hacia él. ¿Intimidación? Esto es una guerra. Salió de la oficina con paso firme, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Isabella se dejó caer en la silla. Tengo miedo, murmuró. Alejandro la miró con seriedad. Es normal. Pero no estás sola. Tu abuelo planeó todo esto para ti. Y yo estaré aquí para protegerte. Isabella asintió, aunque sabía que la amenaza de Esteban era real. Esa noche, mientras regresaba a casa, sintió que alguien la observaba. Miró hacia atrás y vio un automóvil estacionado en la esquina. Una silueta oscura estaba dentro, mirando hacia su casa. El corazón de Isabella se aceleró. Entró rápidamente y cerró la puerta. Doña Rosa la esperaba en la sala. ¿Qué pasa, hija? Isabella respiró hondo. Esteban estaba afuera. Nos está vigilando. La anciana la abrazó con fuerza. No tengas miedo. Tu abuelo siempre decía que la valentía no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Isabella apoyó la cabeza en el hombro de su abuela. Voy a ser valiente, abuela. Por ti, por ellos, por mí. En la oscuridad de la calle, el automóvil arrancó lentamente. Esteban observaba desde la distancia, con una sonrisa fría. Esto apenas comienza, murmuró. Y yo siempre juego para ganar. El amanecer trajo consigo un aire pesado. Isabella Torres se levantó temprano, con los ojos aún rojos por la falta de sueño. Doña Rosa preparaba café aguado en la cocina, el mismo aroma que siempre llenaba la casa en las mañanas, pero esta vez el olor no traía consuelo. Isabella sabía que el día sería difícil.
El recuerdo del automóvil estacionado frente a su casa la noche anterior seguía vivo en su mente. Esteban la estaba vigilando. No era imaginación. Lo había visto con sus propios ojos. Y eso significaba que la amenaza era real, que el hombre poderoso no pensaba dejarla en paz. «Isa, ¿vas a volver al banco hoy?», preguntó la abuela, sirviendo el café en una taza de cerámica gastada. «Sí», respondió la niña con voz firme. «Alejandro dijo que necesitamos registrar oficialmente los documentos. No puedo esperar». Doña Rosa la miró con preocupación. «Ten cuidado, hija. Ese hombre no conoce límites». Isabella asintió. Guardó los papeles en la mochila y salió de la casa. El sol apenas iluminaba las calles del barrio humilde. Caminó con paso rápido, intentando ignorar la sensación de que alguien la seguía. Al llegar al distrito financiero, el contraste volvió a golpearla. Los edificios de cristal reflejaban la luz como espejos gigantes, y la multitud vestida de lujo se movía con prisa. Isabella apretó la mochila contra su pecho y entró al banco. Alejandro Medina la esperaba en su oficina. «Isabella, hoy vamos a registrar tu fideicomiso. Eso te dará protección legal». La niña asintió. «¿Eso significa que Esteban no podrá quitarme nada?». Alejandro dudó un instante. «Significa que será más difícil. Pero debes entender, él tiene poder, contactos, influencia. No se rendirá fácilmente». Isabella respiró hondo. «Estoy lista». Mientras Alejandro revisaba los documentos, la puerta se abrió de golpe. Don Esteban Salcedo entró con paso firme, acompañado de 2 abogados. Su mirada se clavó en Isabella como un cuchillo. «¿Otra vez aquí?», dijo con voz cargada de desprecio. «¿No entiendes que este lugar no es para ti?». Alejandro se levantó con calma. «Esteban, la niña tiene derecho a registrar su fideicomiso. Los documentos son legítimos». Esteban soltó una carcajada amarga. «¿Derecho? ¿Una huérfana con zapatos rotos tiene derecho a manejar millones?». «No me hagas reír, Alejandro». Los abogados colocaron carpetas sobre la mesa. «Señor Medina», dijo uno de ellos, «nuestro cliente solicita que la cuenta sea congelada hasta que se verifique la autenticidad de los documentos». Alejandro frunció el ceño. «Ya fueron verificados». «Queremos una segunda revisión», insistió el abogado. Isabella apretó los puños. «Son reales. Mi abuelo los dejó para mí». Esteban se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con furia contenida. «Tu abuelo era un obstáculo. Y ahora tú eres su sombra. No voy a permitir que una niña destruya lo que construí». Alejandro golpeó la mesa con la mano. «Basta, Esteban. Esta intimidación no será tolerada». El millonario sonrió con frialdad. «Esto es solo el comienzo». Salió de la oficina con paso firme, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Isabella se dejó caer en la silla. «Tengo miedo», murmuró. Alejandro la miró con seriedad. «Es normal. Pero no estás sola. Tu abuelo planeó todo esto para ti. Y yo estaré aquí para protegerte». Isabella asintió, aunque sabía que la amenaza de Esteban era real. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a Doña Rosa esperándola en la puerta. «Isa, alguien llamó por teléfono. Decían que eran del banco, pero su voz no me gustó». Isabella sintió un escalofrío. «¿Qué dijeron?». «Que tu cuenta estaba en peligro, que debías entregar los documentos para protegerlos». La niña apretó la mochila contra su pecho. Era Esteban. «Está intentando engañarnos». Doña Rosa la abrazó con fuerza. «No tengas miedo. Tu abuelo siempre decía que la valentía no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él». Isabella apoyó la cabeza en el hombro de su abuela. «Voy a ser valiente, abuela. Por ti, por ellos, por mí».
En la oscuridad de la calle, un automóvil arrancó lentamente. Esteban observaba desde la distancia, con una sonrisa fría. Esto apenas comienza, murmuró. Y yo siempre juego para ganar. El sol se ocultaba detrás de los edificios altos cuando Isabella Torres regresó al banco por tercera vez en la semana. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que cada visita la acercaba más a la verdad, al mismo tiempo, la exponía más al peligro. En la entrada, los guardias la miraron con curiosidad. No era común que una niña de barrio humilde cruzara esas puertas con tanta determinación. Isabella levantó la cabeza y avanzó. Alejandro Medina la esperaba en su oficina. Isabella, tenemos que hablar, dijo con tono serio. La niña se sentó frente a él, apretando la mochila contra su pecho. ¿Qué pasa? Alejandro suspiró. Esteban ha presentado una demanda. Quiere congelar tus cuentas y tus acciones. Dice que los documentos son falsos. Isabella sintió un nudo en la garganta. Pero usted mismo dijo que eran legítimos. Lo son, respondió Alejandro. Pero Esteban tiene poder, abogados, jueces que le deben favores. Esto será una batalla larga. La niña bajó la mirada. ¿Y si gana? Alejandro la miró con firmeza. No lo hará, si tú no te rindes. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Don Esteban Salcedo entró con paso arrogante, acompañado de dos hombres trajeados. ¿Otra vez aquí, niña? Dijo con voz cargada de desprecio. ¿No entiendes que este mundo no es para ti? Isabella lo miró con valentía. No voy a rendirme. Esteban soltó una carcajada seca. Tu abuelo pensaba igual. Y mira cómo terminó. Alejandro se levantó. Esteban, basta. Esta intimidación no será tolerada. El millonario se inclinó hacia Isabella, sus ojos brillando con furia. Esto apenas comienza. Salió de la oficina con paso firme, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Isabella respiró hondo. Tengo miedo, murmuró. Alejandro la miró con seriedad. Es normal. Pero recuerda, tu abuelo planeó todo esto para ti. Y yo estaré aquí para protegerte. Esa tarde, Isabella regresó a casa. Doña Rosa la esperaba en la sala, con el rosario en las manos. Isa, ¿qué pasó? La niña se sentó junto a ella. Esteban presentó una demanda. Quiere quitarme todo. La anciana la abrazó con fuerza. No lo permitirá Dios. Tu abuelo siempre decía que la verdad prevalece. Isabella apoyó la cabeza en el hombro de su abuela. Voy a luchar, abuela. No importa lo que haga Esteban. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un ruido afuera. Se levantó y miró por la ventana. Un automóvil negro estaba estacionado frente a la casa. Una silueta oscura se movía dentro. Isabella sintió un escalofrío. Nos está vigilando, susurró. Al día siguiente, Alejandro la llamó por teléfono. Isabella, necesito que vengas al banco. Hay algo que debes ver. La niña llegó temprano. Alejandro la llevó a una sala privada. Sobre la mesa había una carpeta gruesa. Estos son los registros antiguos de tu abuelo, explicó. Aquí está la prueba de que fue socio fundador en varias empresas. Isabella abrió la carpeta. Dio firmas, contratos, actas. El nombre de Gabriel Torres aparecía una y otra vez junto al de Esteban. Entonces, es verdad. Alejandro asintió. Tu abuelo construyó todo esto. Y Esteban lo sabía. Por eso lo odiaba. Isabella apretó los documentos contra su pecho. No voy a dejar que lo destruya. Alejandro la miró con orgullo. Eres fuerte, Isabella. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. En ese momento, la puerta se abrió. Esteban apareció de nuevo,
con una sonrisa fría. ¿Crees que estos papeles te salvarán? Dijo. El poder no está en los documentos, niña. Está en las manos de quienes saben usarlo. Isabella lo miró con valentía. Y yo voy a aprender a usarlo. El silencio llenó la sala. Esteban la observó con odio, pero también con algo nuevo, miedo. Por primera vez, comprendió que la niña no era tan fácil de derrotar. El amanecer trajo un aire extraño, como si la ciudad misma supiera que algo estaba a punto de cambiar. Isabella Torres se levantó con el corazón pesado. Había pasado la noche en vela, escuchando cada ruido de la calle, temiendo que el automóvil negro de don Esteban Salcedo volviera a aparecer frente a su casa. Doña Rosa la observaba desde la cocina, con el rosario en las manos. Isa, tienes que ser fuerte, dijo con voz temblorosa. Tu abuelo siempre decía que la verdad es más poderosa que la mentira. Isabella asintió. Guardó los documentos en la mochila y salió rumbo al banco. El camino parecía interminable, pero cada paso estaba cargado de decisión. Cuando llegó, Alejandro Medina la esperaba en la entrada. Isabella, tenemos que hablar, dijo con tono grave. Esteban ha intensificado la presión. Ha convocado a una reunión con los accionistas principales. Quiere convencerlos de que tú no eres legítima. La niña frunció el ceño. ¿Y qué puedo hacer yo? Alejandro la miró con seriedad. Estar presente. Mostrarles los documentos. Que vean que eres real, que no eres un fantasma. Isabella respiró hondo. Lo haré. La sala de juntas del banco era un lugar imponente, paredes de madera oscura, lámparas brillantes, una mesa larga rodeada de hombres y mujeres con trajes caros. Isabella entró con paso inseguro, pero con la mochila apretada contra su pecho. Esteban ya estaba allí, sentado en la cabecera de la mesa, con una sonrisa fría. Señores, dijo con voz firme, esta niña pretende ser heredera de millones. Pero sus documentos son falsos. Los murmullos llenaron la sala. Isabella dio un paso adelante. No son falsos. Son de mi abuelo, Gabriel Torres. Alejandro colocó los papeles sobre la mesa. Aquí están las pruebas. Firmas, contratos, registros oficiales. Todo legítimo. Los accionistas se inclinaron para ver los documentos. Algunos fruncieron el ceño, otros asintieron lentamente. Esteban golpeó la mesa con el puño. No pueden creer en esto. Ese hombre era un don nadie. Isabella lo miró con valentía. Mi abuelo era más que un obrero. Era un inversionista silencioso. Y ahora yo soy su heredera. El silencio llenó la sala. Los accionistas se miraron entre sí. Uno de ellos habló. Si los documentos son legítimos, debemos reconocerla. Esteban se levantó de golpe, furioso. Esto es una traición. No permitiré que una niña destruya lo que construí. Alejandro lo enfrentó con calma. No es destrucción, Esteban. Es justicia. Isabella apretó los puños. No voy a rendirme. Esteban la miró con odio. Esto no termina aquí. Salió de la sala con paso firme, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Los accionistas comenzaron a murmurar, algunos inclinándose hacia Isabella con respeto. Alejandro se acercó a ella. Lo hiciste bien. Mostraste valor. Isabella respiró hondo. Pero él no se detendrá. Lo sé, respondió Alejandro. Y por eso debemos estar preparados. Esa tarde, Isabella regresó a casa. Doña Rosa la esperaba en la puerta. ¿Qué pasó, hija? Mostré los documentos. Los accionistas me escucharon. Pero Esteban está más furioso que nunca. La anciana la abrazó con fuerza. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. Isabella apoyó la cabeza en el hombro de su abuela. Voy a luchar, abuela. No importa lo que haga Esteban.
En la oscuridad de la ciudad, Esteban observaba desde su oficina. Sus ojos brillaban con rabia. Si los documentos no pueden destruirse, destruiré a la niña. La tensión en la ciudad parecía crecer con cada día que pasaba. Isabella Torres ya no era solo una niña humilde con una tarjeta vieja, ahora era la heredera de un legado que despertaba codicia y odio. Y don Esteban Salcedo no estaba dispuesto a aceptar esa realidad. En la casa de Isabella, doña Rosa intentaba mantener la calma. Preparaba sopa en la cocina, pero sus manos temblaban. Isa, tienes que cuidarte, dijo con voz baja. Ese hombre no conoce límites. Isabella asintió, mirando los documentos sobre la mesa. Lo sé, abuela. Pero no voy a rendirme. Al día siguiente, Alejandro Medina la llamó al banco. Isabella, tenemos que reforzar tu fideicomiso. Esteban está presionando a los jueces. Quiere invalidar tu herencia. La niña frunció el ceño. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo, respondió Alejandro. Pero si presentamos pruebas sólidas, no tendrá éxito. Isabella respiró hondo. Entonces hagámoslo. La reunión se llevó a cabo en una sala privada del banco. Alejandro colocó sobre la mesa nuevos documentos, registros notariales, contratos antiguos, cartas firmadas por Gabriel Torres. Todo esto demuestra que tu abuelo era socio fundador, explicó. Nadie puede negarlo. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Esteban entró con paso firme, acompañado de dos hombres trajeados. ¿Otra vez esta farsa?, rugió. ¿De verdad creen que una niña puede manejar millones? Alejandro se levantó con calma. No es una farsa, Esteban. Es justicia. Esteban se inclinó hacia Isabella, sus ojos brillando con furia. Tu abuelo me traicionó. Y ahora tú pretendes continuar su legado. No lo permitiré. Isabella lo miró con valentía. No voy a rendirme. El silencio llenó la sala. Esteban golpeó la mesa con el puño. Esto es una guerra. Salió de la sala con paso firme, dejando tras de sí un aire cargado de amenaza. Isabella respiró hondo. Tengo miedo, murmuró. Alejandro la miró con seriedad. Es normal. Pero recuerda, tu abuelo planeó todo esto para ti. Y yo estaré aquí para protegerte. Esa noche, Isabella regresó a casa. Doña Rosa la esperaba en la puerta. ¿Qué pasó, hija? Esteban está más furioso que nunca. Dijo que esto es una guerra. La anciana la abrazó con fuerza. Entonces debemos prepararnos. Isabella apoyó la cabeza en el hombro de su abuela. Voy a luchar, abuela. No importa lo que haga Esteban. En la oscuridad de la ciudad, Esteban observaba desde su oficina. Sus ojos brillaban con rabia. Si los documentos no pueden destruirse, destruiré a la niña. El millonario tomó el teléfono y llamó a alguien. Necesito que vigilen cada movimiento de Isabella Torres. Quiero saber dónde está, con quién habla, qué hace. La amenaza se volvía más real con cada segundo. Isabella, sin saberlo, estaba entrando en un juego peligroso, un tablero donde el dinero y el poder eran armas, y donde su vida misma estaba en riesgo. La tensión se había convertido en una sombra constante sobre la vida de Isabella Torres. Cada día que pasaba, el poder de don Esteban Salcedo se hacía sentir más fuerte, como un viento oscuro que intentaba apagar la pequeña llama de esperanza que ella llevaba en el corazón. En la casa humilde, doña Rosa trataba de mantener la calma. Encendía velas frente a un pequeño altar y rezaba en silencio. Isabella la observaba desde la puerta, con los documentos apretados contra su pecho. Abuela, ¿crees que todo esto valga la pena?, preguntó con voz temblorosa. Doña Rosa levantó la mirada, sus ojos llenos de fe. Claro que sí, hija. Tu abuelo luchó en silencio toda su vida para dejarte este legado. No puedes rendirte ahora. Isabella asintió, aunque el miedo seguía creciendo. Esa noche,
Mientras intentaba dormir, escuchó pasos afuera. Se levantó y miró por la ventana. El automóvil negro estaba allí otra vez, estacionado frente a la casa. Una silueta oscura se movía dentro. Isabella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al día siguiente, Alejandro Medina la recibió en el banco con gesto preocupado. Isabella, Esteban está moviendo sus piezas. Ha convocado a una reunión con jueces y empresarios. Quiere convencerlos de que tú eres una impostora. La niña frunció el ceño. ¿Qué puedo hacer yo? Alejandro la miró con firmeza. Estar presente. Mostrarles que eres real, que no tienes miedo. La reunión se llevó a cabo en un salón imponente, con paredes de mármol y lámparas brillantes. Isabella entró con paso inseguro, pero con la mochila apretada contra su pecho. Los jueces y empresarios la miraron con curiosidad, algunos con desdén. Esteban ya estaba allí, sentado en la cabecera de la mesa, con una sonrisa fría. Señores, dijo con voz firme, esta niña pretende ser heredera de millones. Pero sus documentos son falsos. Los murmullos llenaron la sala. Isabella dio un paso adelante. No son falsos. Son de mi abuelo, Gabriel Torres. Alejandro colocó los papeles sobre la mesa. Aquí están las pruebas. Firmas, contratos, registros oficiales. Todo legítimo. Los jueces se inclinaron para ver los documentos. Algunos fruncieron el ceño, otros asintieron lentamente. Esteban golpeó la mesa con el puño. No pueden creer en esto. Ese hombre era un don nadie. Isabella lo miró con valentía. Mi abuelo era más que un obrero. Era un inversionista silencioso. Y ahora yo soy su heredera. El silencio llenó la sala. Los jueces se miraron entre sí. Uno de ellos habló. Si los documentos son legítimos, debemos reconocerla. Esteban se levantó de golpe, furioso. Esto es una traición. No permitiré que una niña destruya lo que construí. Alejandro lo enfrentó con calma. No es destrucción, Esteban. Es justicia. Isabella apretó los puños. No voy a rendirme. Esteban la miró con odio. Esto no termina aquí. Salió de la sala con paso firme, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Los jueces comenzaron a murmurar, algunos inclinándose hacia Isabella con respeto. Alejandro se acercó a ella. Lo hiciste bien. Mostraste valor. Isabella respiró hondo. Pero él no se detendrá. Lo sé, respondió Alejandro. Y por eso debemos estar preparados. Esa tarde, Isabella regresó a casa. Doña Rosa la esperaba en la puerta. ¿Qué pasó, hija? Mostré los documentos. Los jueces me escucharon. Pero Esteban está más furioso que nunca. La anciana la abrazó con fuerza. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. Isabella apoyó la cabeza en el hombro de su abuela. Voy a luchar, abuela. No importa lo que haga Esteban. En la oscuridad de la ciudad, Esteban observaba desde su oficina. Sus ojos brillaban con rabia. Si los documentos no pueden destruirse, destruiré a la niña. La ciudad parecía contener la respiración. El conflicto entre Isabella Torres y don Esteban Salcedo ya no era un secreto, los periódicos comenzaban a hablar de la niña heredera y del millonario furioso que intentaba arrebatarle su legado. Isabella, sin embargo, no tenía tiempo para leer titulares. Su vida se había convertido en una lucha diaria por sobrevivir y proteger lo que su abuelo le había dejado. En la casa humilde, doña Rosa encendía velas cada noche. Isa, el peligro es real, le decía con voz temblorosa. Ese hombre no descansará hasta verte derrotada. Isabella apretaba los documentos contra su pecho. No voy a rendirme, abuela. Al día siguiente, Alejandro Medina la citó en el banco. Isabella, tenemos que hablar, dijo con tono grave.
Esteban ha convocado a una conferencia con los medios. Quiere desacreditarte públicamente. La niña frunció el ceño. ¿Y qué puedo hacer yo? Alejandro la miró con firmeza. Estar presente. Mostrarles que eres real, que no tienes miedo. La conferencia se llevó a cabo en un salón imponente, lleno de periodistas y cámaras. Isabella entró con paso inseguro, pero con la mochila apretada contra su pecho. Los flashes la cegaron por un instante. Esteban ya estaba allí, con su sonrisa fría. Señores, dijo con voz firme, esta niña pretende ser heredera de millones. Pero sus documentos son falsos. Los murmullos llenaron la sala. Isabella dio un paso adelante. No son falsos. Son de mi abuelo, Gabriel Torres. Alejandro colocó los papeles sobre la mesa. Aquí están las pruebas. Firmas, contratos, registros oficiales. Todo legítimo. Los periodistas comenzaron a tomar notas, algunos murmurando entre ellos. Esteban golpeó la mesa con el puño. No pueden creer en esto. Ese hombre era un don nadie. Isabella lo miró con valentía. Mi abuelo era más que un obrero. Era un inversionista silencioso. Y ahora yo soy su heredera. El silencio llenó la sala. Los periodistas se miraron entre sí. Uno de ellos habló. Si los documentos son legítimos, esta niña es la verdadera heredera. Esteban se levantó de golpe, furioso. Esto es una traición. No permitiré que una niña destruya lo que construí. Alejandro lo enfrentó con calma. No es destrucción, Esteban. Es justicia. Isabella apretó los puños. No voy a rendirme. Esteban la miró con odio. Esto no termina aquí. Salió de la sala con paso firme, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Los periodistas comenzaron a murmurar, algunos inclinándose hacia Isabella con respeto. Alejandro se acercó a ella. Lo hiciste bien. Mostraste valor. Isabella respiró hondo. Pero él no se detendrá. Lo sé, respondió Alejandro. Y por eso debemos estar preparados. Esa tarde, Isabella regresó a casa. Doña Rosa la esperaba en la puerta. ¿Qué pasó, hija? Mostré los documentos. Los periodistas me escucharon. Pero Esteban está más furioso que nunca. La anciana la abrazó con fuerza. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. Isabella apoyó la cabeza en el hombro de su abuela. Voy a luchar, abuela. No importa lo que haga Esteban. En la oscuridad de la ciudad, Esteban observaba desde su oficina. Sus ojos brillaban con rabia. Si los documentos no pueden destruirse, destruiré a la niña. Tomó el teléfono y llamó a alguien. Necesito que vigilen cada movimiento de Isabella Torres. Quiero saber dónde